Si una amiga me hubiera dicho hace 7 años que iba a dejar su trabajo y su esposo el suyo para emprender con una empresa que vende 5 tipos de harina, avena, frijoles, arroz y todo a granel, le hubiera dicho que repensara sus decisiones. Y pues algo así le pasó a Stephanie Katz, cofundadora de Estado Natural, una marca cuya misión es promover el consumo consciente de productos naturales de la mejor calidad, reduciendo tanto el desperdicio de alimentos como el de empaques. Abren esa tienda Abrimos hermosa. la primera tienda, la verdad es que quedó súper linda, nos fue muy bien. Sabíamos que Instagram iba a ser nuestra arma más poderosa. Hicimos un video y dije, hoy voy a quemar todas mis cartas. Voy a pedirle a toda la gente que conozco en mi vida que reposte el video. Llegó como a 1 millón de personas y empezó a jalar, se llenaba, empezó a ver como cola para pagar. Steph y Arturo, su esposo, se pusieron una fecha límite de 1 año para probar suerte con este emprendimiento. El resultado, hoy tienen 42 sucursales a nivel nacional, la tienda en línea y planes muy ambiciosos para crecer. Y toda la parte de identidad y del look and feel de las tiendas, ¿todos trabajaste con algún estudio de diseño? No, hombre, nada, es que no teníamos ni un peso. O sea, de verdad es que no teníamos nada. Nos empujó a ser súper creativos. El no tener nada nos hizo ser como muy estratégicos en realidad en qué sí genera valor y en qué sí necesitamos invertir y en dónde podemos volvernos creativos. Soy Mónica Díaz. Acompáñenme en otro emocionante vuelo de Takeoff. Si bien no hay una ruta para emprender, toma nota de las coordenadas que nos muestran estos fundadores, pues podrían revelar la ruta que tanto has estado buscando. Despegamos. Stephanie, llévanos a ese día donde Arturo y tú decidieron emprender con esta aventura que se llama Estado Natural. ¿Cómo arrancaron? Híjole, es historia larga porque empieza mucho antes del primer día que abrimos la primera tienda, que fue en octubre del 2017. Arturo y yo nos conocimos en la escuela, relación súper larga. Yo tenía 14 y él 16, entonces llevamos muchísimo tiempo juntos. Wow. Sí, nunca pensamos, o sea, si alguien me hubiera dicho 22 años después que estaríamos en esta aventura juntos, nunca lo hubiera pensado, pero digo, fue una relación muy bonita. Los dos estudiamos en el TEC, yo estudié marketing, él ingeniería industrial. Yo hice mi carrera estuve un rato en Hasbro de becaria, también estuve un rato trabajando en una empresa familiar de ropa, con mi papá ayudándole a lanzar su tienda en línea, y Arturo, todo su trayectoria o todo lo que quiso hacer fue más enfocado en la parte de finanzas. Estuvo bancos, private equity y así. Cuando nos casamos, yo decido renunciar de Hasbro y nos vamos a vivir a Los Ángeles. A él lo aceptaron en su maestría en UCLA. Y la verdad es que desde que llegamos, o sea, fue así un clic de aquí pertenecemos. O sea, nos sentimos en casa, fuimos súper felices. Los 2 años de maestría la gozamos cañón. Y después de eso, a él le ofrecieron de verdad, su trabajo ideal. O sea, oficina, vista al mar, en un private equity. El sueño, literal, el sueño. Y pues bueno, nuestra visa estaba ligada a ese trabajo, estábamos muy felices, nunca nos vimos regresándonos a México, o sea, nuestra vida iba a ser ahí, ya lo habíamos decidido, lo habíamos soñado, platicado, todo. Y justo fue cuando cumplió 2 años ahí que yo le dije, oye, pues ya llevamos 5 años de casados, a mí ya me gustaría tener hijos, vamos a como darle el siguiente paso. Y me dijo, la verdad, la vida aquí está muy cara, tengo que hablar con mis jefes, pedirles un aumento para poder pues, tener la vida que queremos, ¿no? Pero se sentía como muy en confianza, o sea, yo no lo dudé, fue como tiene una gran relación, tiene un gran trabajo, claro que se lo van a dar y sí, va a pasar, ¿no? Sí. Y el cuento de hadas sigue. Sí, exacto. Y fue, o sea, de verdad el peor de mi vida. O sea, Arturo llegó y me dijo, no vas a creer lo que pasó. O sea, no nada más no me dieron el aumento, ya no tengo trabajo. Habló con sus jefes, les pidió este aumento y sus jefes le dijeron, ¿sabes qué? El proyecto no va como lo planeábamos. Los deals en los que hemos estado trabajando se han caído y no nos gustaría retenerte en algo que no le vemos tanto futuro. La verdad es que tenía una gran relación con ellos. Al día de hoy son inversionistas, uno de ellos. Entonces eso te habla de la buena relación que tenía. Muchas vueltas, sí. Pero pues en su momento le dijeron, ¿sabes qué? No lo vemos. O sea, nos da mucha pena. Te vamos a pagar 3 meses. En Estados Unidos no se acostumbra. O sea, es como si lo quieren hacer. Y pues te ayudamos a colocarte en algún otro lugar. Pero aquí la verdad no le vemos futuro. Entonces, pues te imaginarás, o sea, se nos cayó la vida de un día al otro, porque aparte, pues la visa, todos los planes, y la visa estaba completamente amarrada a ese trabajo. Entonces, no nada más nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin visa. Yo en ese momento tampoco podía trabajar porque estaba terminando un certificate que me iba a permitir aplicar para una visa. O sea, estábamos como en ese caminito, pero si se nos caía eso, se nos caía todo. Entonces, pues se nos cayó todo. Y Arturo como que
ese mismo día me dijo, no quiero que este sentimiento me vuelva a pasar, o sea, no quiero que nunca nadie en mi vida me deje sin trabajo, o sea, quiero yo emprender, quiero hacer algo mío, porque este sentimiento que tengo, como esta impotencia de que alguien más determine pues mi vida, no lo quiero volver a sentir, ¿no? Entonces... Wow. Antes de eso nunca había pasado por su cabeza emprender, nunca. Ni por la tuya. En la mía nunca. Mi papá fue emprendedor, aunque siempre digo que antes no se llamaba la palabra emprendedor, pero mi papá empezó su negocio de cero vendiendo un traje con su mano y hoy en día tiene una fábrica de ropa. Pero pues yo viví mucho viendo pues, los altos y bajos de esta vida de emprendedor, que tiene muchos beneficios, pero pues también hay momentos difíciles en donde yo decía, no quiero. Y cuando me casé con Arturo, que él tenía su trabajo en un banco, ¿sabes? O sea, a mí me daba muchísima seguridad el tener un sueldo, el decir, cada 15, cada 30 me depositan, sé la cantidad perfecta, en mi banco se refleja y no tengo que hacer mucho, ¿no? Entonces a mí esa parte me daba muchísima estabilidad. Entonces, cuando Arturo me dice, quiero emprender, como que me vienen todos estos recuerdos y digo, híjole, no sé si yo quiero esto, o sea, no sé si yo quiero esta inestabilidad en mi vida, ¿no? Entre comillas, inestabilidad, porque pues no sabía qué venía, pero pues no es lo mismo que tener un sueldo fijo que te cae todos los meses y ya, ¿no? ¿Y cuando te propone emprender, ya tenía una idea de algo o no? Él trabaja en un private equity y en Estados Unidos es muy común que la gente difícilmente hereda sus negocios. Generalmente cuando la gente se va a retirar, vende sus negocios. Entonces, él en Estados Unidos había analizado muchas de estas empresas en donde la gente pues ponía a la venta sus negocios. O sea, tú te metes a páginas y hay páginas y páginas donde la gente pone a la venta su negocio. En México no es tan común, pero él empezó a ver en México qué oportunidades había de venta de negocios y se dio cuenta que lo que más vendían eran misceláneas. O sea, eran estas tienditas de la esquina que pues la gente de repente las heredaba o las tenía y cuando pues se atora por algo o ya no las quiere, las pone a la venta. O sea, literal todo, el local con el inventario y todo. Entonces se dio cuenta que existía esta posibilidad de comprar estos negocios. Entonces él ya traía esta idea que a mí nunca me la había dicho, pero cuando pasa esto, me dice, mira, yo ya tenía pensado esta idea, no la tengo aterrizada, pero me gustaría como, o sea, analizarla y ver si podemos hacer algo por ahí. O sea, era más un concepto como de miscelánea. Sí, 100%. O sea, empezó completamente diferente. Entonces... pues bueno, ese día me dice esto, yo pues shock total porque pues no sabíamos qué hacer. Ya al otro día como que nos sentamos, platicamos y me dijo, mira, ya le di una pensada, me dieron 3 meses. O sea, es un muy buen sueldo el que tenía, que ya no nos alcanzaba para mucho, pero si lo pasabas a pesos era una buena cantidad. Sí. Entonces me dijo, mira, si nos quedamos en Estados Unidos, si nos quedamos aquí viviendo la vida que tenemos, no los vamos a quemar en 3 meses. Sí. Si nos vamos literal mañana a México, con ese dinero puedo empezar algo. O sea, nos vamos a México, llegamos a casa de tus papás, no pagamos renta, no pagamos nada. Esto me ayuda a empezar algo. Entonces fue como, ok, o sea, literal, hicimos un garage sale de verdad a la semana, vendimos todo lo que pudimos, o sea, nos deshicimos de nuestro coche, de nuestra renta y pues nos vinimos a México. Llegamos, y pues pusieron el plan de los hijos. Sí, por supuesto. Okay. Sí, tuve hijos casi como 5 años después, o sea, sí. Entonces, pues nos vinimos a México, Arturo con esa idea, y yo estaba súper nerviosa, pero yo sentía que él de verdad era algo que si yo no le daba la oportunidad de emprender, era algo que yo nunca me iba a perdonar, ¿sabes? O sea, él tenía como esta espinita que me decía, y lo probablemente tengo que hacer. Ni él a ti, ¿no? Se hubiera quedado ese resentimiento 100%, ahí. 100%. Y aunque yo no estaba al 100 convencida, decía, es algo que lo tengo que hacer porque luego me voy a arrepentir. Era el momento, después de todo, ¿no? Al final el momento porque no teníamos nada que perder. O sea, era este momento en donde no teníamos responsabilidades, no teníamos una casa, no teníamos hijos, no teníamos ningún tipo de responsabilidad hacia nadie y hacia ningún lugar. O sea, podíamos hacer lo que quisiéramos. Entonces dije, mira, si en algún momento de la vida él lo quiere hacer, creo que ahorita es cuando, prefiero ahorita que cuando tenga hijos más grande y tenga más responsabilidades y me diga, oye, quiero emprender y quiero dejar todo y echarme al vacío. Como dije, bueno, ahorita es cuando ya más no podemos perder, es que habíamos perdido todo, entonces ya no había mucho más que perder. Entonces, pues nos regresamos a México, él con esta idea, a mí no me encantaba, la verdad, como que no le veía no le encontraba, la verdad, pero dije, bueno, él ya la analizó, confío en él, la verdad es súper inteligente y, o sea, quise confiar, ¿no? En que si él le veía un potencial, era por algo.
Pero el modelo de negocio que él había planteado era comprar estas, o sea, agarrar el Él lo que traspaso tenía de la estos. idea era, en inglés se llama roll-ups, entonces él quería ir comprando estas misceláneas y de alguna manera empaquetarlas para Ok. meterles mucho más sistemas. O sea, lo que nos dimos cuenta es como, ok, son grandes negocios, o porque sí, al final del día son buenos negocios, pero no necesariamente siempre están manejados de la mejor manera posible. Cuando ha sido una miscelánea que tenga un sistema de inventarios o un POS o, ¿sabes? No tiene todas este tipo de cosas. Entonces, como que él dijo, a ver, si le meto un poco de mi experiencia que tengo, las hago un poco más rentables, podrían llegar a ser muy buenos negocios. Y si voy comprando luego más y más y más y luego las empaqueto como con una marca diferente, pues puede llegar a tener mucho valor. Entonces, esa era la idea inicial. Y pues bueno, en todo esto, algo como importante que creo que a mí me dio como mucha estabilidad y como esta seguridad de decir, órale, te apoyo, es que él y yo somos súper, súper, súper numéricos. O sea, nos hablamos en Excel. O sea, como que los dos cuando tenemos muchas cosas en la cabeza, descargamos, sobre todo, mucho más él, pero yo me he hecho muy, muy No, así pero qué también. bueno que hablen el mismo idioma, Sí. porque si no, uno gasta y el Sí, otro... exacto. Entonces me sentó, me enseñó un Excel y me dijo, mira, con mis 3 meses que tengo de mi sueldo, en pesos es tanto, si tú consigues una chamba, gastamos lo mínimo posible. De verdad llevamos una vida austera. Me dijo, no te va a faltar nada, pero tampoco van a haber lujos. Que bueno, llevábamos, o sea, nunca habían ido, ¿no? Entonces tampoco cambió mucho. Me dijo, nos alcanza con tus sueldos y es tanto, y yo haciendo, o sea, yo o sea, emprendiendo y metiendo este dinero que teníamos, nos alcanza para vivir 1 año. O sea, 1 año no te va a faltar nada, puedo yo vivir sin tener, o sea, sin ganar un peso, ¿no? Entonces me dijo, porfa, dame 1 año, apóyame 1 año. Yo en este año le voy a echar todas las ganas, voy a tratar de sacar algo adelante. Si en 1 año no puedo, a mí ya se me quita esta espinita, yo ya le doy como check, ya lo intenté. Y me dijo, a ver, tengo una maestría, tengo un currículum muy bueno, o sea, nadie me lo va a quitar. O sea, si le pongo pausa 1 año a mi vida, nadie me lo va a quitar. Si en 1 año no, yo te lo prometo que me meto a buscar una chamba y ya, como si nada hubiera pasado. Entonces, eso a mí me dio muchísima estabilidad. Le dije, órale, va, 1 año. O sea, pongamos una fecha, vamos a todo, yo te apoyo 1 año. Pero todo este tiempo era su idea, era él emprendiendo, él su idea y yo teniendo otro trabajo. Pero esta parte del año, nada más sí quiero como hacer una pausa ahí porque creo que es, y quien lo escuche y quien esté tratando de negociar con su pareja o con su familia para hacer algo parecido, qué importante es a nivel psicológico incluso y a nivel financiero, obviamente, poner un deadline de decir, estos son los KPIs, digamos, son los objetivos que quiero cumplir en este lapso de tiempo. Y si no pasa la vida como la conocíamos, eso 100%. libera muchísima presión porque si no, ahí es donde se hace la bola de nieve y un día sin darte cuenta ya te endeudaste, ya tienes el agua hasta el cuello, ya pasaron 3 años y ya estás al borde del divorcio. Entonces, 100%. Bien hecho. Sí, fue increíble tener eso. A mí me dio muchísima estabilidad y fue como, órale, va. ¿Y tú regresaste a trabajar? Yo estaba trabajando porque pues necesitábamos mi sueldo literal para vivir. Yo trabajaba con mi papá en ese momento. Digo, estábamos lanzando su tienda en línea y también fue una experiencia súper buena y pues fue una gran oportunidad porque pues también me daba esta flexibilidad de poder ayudar a Arturo porque él tenía mucho esta parte, este input financiero y de negocios, pero pues también necesitaba, o sea, yo tenía la parte de marketing y más como de tendencia, entonces pues también le ayudaba mucho y al final él necesitaba pelotear ideas con alguien y pues siempre estuve yo ahí. Y entonces cuando empezó con esta idea, tratando de hacer como lluvia de ideas de qué podría hacer para mejorar estas tiendas de abarrote, a mí se me ocurrió, le dije, oye, a ver, hay muchos mexicanos que viven al día, ¿no? Y entonces, a lo mejor en un día tienen 50 pesos y si ellos van al súper, tienen que decidir si compran una bolsa de frijol, una de arroz, un frasco de café o 1 kilo de azúcar. A lo mejor si en estas tiendas de abarrotes ponemos una pared de granel en donde la gente pueda decir como, oye, dame 3 pesos de azúcar y 2 pesos de frijol y 5 de arroz, a lo mejor pueden tener una despensa más variada sin gastar mucho y sin tener desperdicio de alimentos que a lo mejor no necesitan. Entonces fue como, va, órale, busquemos como estas paredes de granel que no ocupen mucho espacio y las podamos integrar en estas tiendas de abarrote. Y cuando empezamos a meternos y a investigar un poco más del tema del granel, ahí empezó como a nacer otra idea, porque
fueron como muchas cosas que se juntaron. O sea, por una parte teníamos este ya ahora conocimiento de que pues hay muchos beneficios de comprar a granel, ¿no? O sea, no, o sea, gastas menos porque compras solo lo que necesitas, puedes tener más variedad de muchos productos. A mí me pasaba muchísimo en Estados Unidos viviendo solos que comíamos muy diferente. Él comía arroz, yo comía arroz integral. Me gustaba desayunar avena, pero el cereal, ¿no? Entonces, para mí, 1 kilo de avena me podía durar 2 meses, ¿no? Sí. O 1 kilo de arroz integral me podía durar 2 meses, o ya se me pasó la emoción y ya se quedó la bolsa rezagada en la despensa y se desperdició y entonces ya tiré basura, tiré dinero, todo, ¿no? Entonces, yo allá empecé también a encontrar lugares donde podía ir y comprar mi taza de arroz integral y cocinármela. También pasaba a mí mucho que me encanta cocinar, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto un día que quería hacer un chai masala desde cero. Entonces leí la receta y decía, necesitas 3 clavos de olor y una varita de canela, y yo fui al súper y me paré en el pasillo de las especies y dijo, híjole, este chai me va a salir carísimo porque tengo que comprar 5 frascos, pero yo necesito 2 clavos de olor y una vara de canela y un así, ¿no? O sea, como pizcas. Entonces le dije, Arturo, estaría increíble un lugar donde si tienes una receta puedas de verdad comprar lo que necesitas, no necesites comprar. Clavos, Exacto. Y por otra parte, chistoso, pero a mí siempre me ha gustado mucho la alimentación saludable, o sea, hacer ejercicio. Entonces, en Estados Unidos en ese momento y sobre todo en Los Ángeles empezaba este boom gigante de los superfoods y de los licuados y de la proteína, que en México no se oía todavía, pero se veía que venía fuertísimo. Entonces, pues yo estaba ya muy impregnada como de toda esa tendencia y de toda esa manera de vivir. Y en México, pues no lo encontrabas. O sea, si tú querías comprar matcha, o sea, era carísima y tenías que comprar la lata y te salía 300, 400 pesos y a lo mejor ni siquiera te gustaba. O sea, era eso. O sea, a lo mejor decías, sí, me gusta la idea de tomar matcha, pero haces la inversión, compras tu lata de matcha de 500 pesos, te sirves la primera y dices, no me gustó, ¿ahora qué hago con esto? Y por otra parte, la última tendencia que fue también muy importante fue que venía muy fuerte todo el tema de hacer compras más responsables. Empezaban a quitar las bolsas de plástico de los súperes, ya no habían popotes, había muchísimo más, puse como conciencia en todo el tema del plástico y del desperdicio. Entonces, como que de repente hubo un momento en el que todo hizo clic y le dije a Arturo, oye, espérate, o sea, si en lugar de hacer las misceláneas nos enfocamos solamente en el granel y hacemos un lugar en donde la gente pueda ir a comprar su despensa, pero encuentre alternativas más saludables, pero a la vez pueda comprar lo que quiera y a la vez pueda hacer una compra más responsable con el medio ambiente porque no necesita empaques y a la vez hay menos desperdicio de comida porque pues, compras solo lo que necesitas, pues sería increíble, o sea, sería como mi Disneylandia, literal. Sí. Y chistoso, justo llegó a mí un video de un tipo de tienda similar en Australia y dije, ya, esto era como lo que necesitaba yo para decir, ok, mi idea no está loquísima, o sea, ya existe en otro lugar y se puede hacer algo parecido. Y así fue como llegamos a la idea. Obviamente, pues Arturo dejó la idea de las misceláneas y nos enfocamos mucho más en hacerlo desde cero. Y así fue como cuando juntamos todo, fue como hagamos algo completamente diferente, nuevo, y así nació Estado Natural. Y ustedes dos entendían lo que tenían, pero yo creo que no mucha gente, ¿no? Cuando platicaron la idea, reacciones. Ay, no, todas fatales, o sea, fatales. De verdad, nadie, mis papás y los papás de Arturo nos apoyaron. O sea, no sé qué tan legítimo fue el apoyo, pero nunca me dijeron no. Fue como, está muy padre, háganlo, ¿sabes? Pero sí las miradas de la gente, o sea, te lo decían todo. Y así sí, las preguntas, era como, ¿cómo? O sea, pero vas a vender arroz, frijol. O sea, pero ya existen los mercados, pero, o sea, tú sobre todo... Porque además lo irónico es, perdón, pero sí, claro que es una práctica milenaria, ¿no? Claro. El tema de vender a granel. No inventamos nada. No, y aún así encontraron la manera de innovar y de crear un concepto disruptivo como es Estado Natural. ¿Y el nombre de Estado Natural de dónde sale? Híjole, el nombre es bien chistoso porque nos tardó muchísimo. Fue creo que la parte más difícil. Queríamos como encontrar algo que fuera como que la gente lo recordara y en un principio queríamos mucho que se llamara Gramo. Y eso sí es azar del destino, porque
tratamos de darla de alta y ya existía. Y ni siquiera era en algo similar. Y entonces, el tema de los registros es una locura. Y estábamos devastados porque como que sentíamos que si no se llamaba Gramo no podía representar lo que era. Y hoy volteo atrás y digo, qué bueno que no se llamó Gramo, porque nos hubiera encapsulado en algo que ahorita es algo mucho más grande que vender solamente a granel, ¿no? Correcto. Y pues no sé, como que hicimos lluvia de ideas, me acuerdo perfecto, estaba mi mamá y estábamos desesperados y mi mamá tratando de soltar palabras, Arturo y yo, y como que decíamos, a ver, tiene que ser un lugar, puede ser como un distrito, como un país, como queríamos que algo fuera como un lugar y luego fue como, a ver, como un estado y natural. Ya ni la verdad es que nos hemos tratado de acordar como del momento exacto en el que salió, pero de repente, no me acuerdo ni quién fue, pero sí me acuerdo el momento estábamos yo, mi mamá y Arturo, y fue como estado natural. Y es raro porque a la gente de repente se le olvida el nombre, o sea, como que lo tienes que escuchar muchas veces, pero sí me dicen mucho, es muy padre el nombre, o sea, porque engloba mucho, porque es como... Correcto, a mí me encanta todo el concepto porque y la a mí filosofía. me encanta porque al final es un estado personal en donde tú te sientes natural, pero también es un lugar físico donde hay productos naturales. Entonces como que engloba mucho y me encanta. Y toda la parte de identidad y del look and feel de las tiendas, ¿todos trabajaste con algún estudio de diseño? No, hombre, nada. Es que no teníamos ni un peso. O sea, de verdad es que no teníamos nada. O sea, nos empujó a ser súper creativos. O sea, de verdad, el no tener nada y o más bien tener muy poco, nos hizo ser como muy estratégicos en realidad en qué sí genera valor y en qué sí necesitamos invertir y en dónde podemos volvernos creativos. Arturo, la verdad, es muy bueno en toda esta parte de diseño y en su cabeza muchas cosas estaban muy claras, pero queríamos hacer un lugar muy limpio y creo que hoy en día, si tú vas a alguna sucursal, sí sientes este momento como de tranquilidad con el uso de los colores neutros, maderas, colores muy claros. Entonces sí queríamos como un lugar donde te hiciera sentir en paz, que te reflejara como este sentir de natural. Y no trabajamos. De hecho, el logo Arturo lo pintó, o sea, literal lo pintó y ya se lo pasamos a una diseñadora y lo pasó a una tipografía similar. Pero él pintó antes usábamos más un sello, ahorita ya no lo hemos usado, bueno, y él realmente lo pintó, lo dibujó. Él dibujó la primer sucursal, la tenemos enmarcada porque es muy bueno en eso, no estudió nada de eso, pero se fue dando, o sea, fue como tomando forma solito. De hecho, el primer local que agarramos, que fue el de la Roma, es un local chiquitito y antes de eso había un gimnasio y no entiendo cómo había un gimnasio porque es miniatura, pero cuando lo vimos, como que lo que le gustó a Arturo y me dijo, ¿sabes qué? Es que podemos aprovechar muchas cosas que hay aquí. Y el arquitecto que nos hizo ese local, al día de hoy sigue trabajando con nosotros y la verdad ha sido una clave fundamental. Y agarró la onda cañón, porque dijimos, es que no tenemos nada. O sea, esto es lo que tenemos. ¿Puedes hacer algo con esto? Y fue como, no te preocupes. O sea, siempre has sido una persona que eres como, veamos el cómo sí. Entonces, muchas cosas de ese local también dieron pie al diseño más adelante porque tenía ladrillo. Entonces dijimos, bueno, usemos el ladrillo. Luego tenía un pasamanos de madera. Entonces dijimos, bueno, no lo quitemos, usemos esa madera. Tenía como unas repisas. Entonces dijimos, usemos, o sea, démosle como doble vida. Tenían una mesa ya arrumbada y acabó siendo la mesa, nada más la tallamos un poco. Entonces, como que muchas cosas que ya existían las reutilizamos y también nos dimos cuenta de que siendo creativos no necesitábamos gastar mucho. O sea, hoy en día muchas de nuestros aparadores son estos como, no sé, con carretes de cables que usamos de mesas y eso nos empujó a ser muy creativos y nos dimos cuenta que la creatividad te hacía hacer cosas muy padres y que podíamos gastar poco. Entonces, así salió toda la imagen. ¿Y hasta ese momento tú seguías trabajando con tu papá? Yo ¿o en qué seguía momento trabajando, pero la verdad natural? es que cada vez me metía más y más y más y más, pero no podía renunciar porque necesitábamos ese dinero. Pero pues sí, la verdad es que cada vez, o sea, trabajábamos en las tardes, trabajamos los fines de semana. Cuando abrimos la tienda, Arturo y yo atendíamos la tienda. Bueno, él atendió la tienda por mucho tiempo, pero los fines de semana nos íbamos el sábado desde las 7 de la mañana a limpiar, abríamos y la cerrábamos. Él y yo durante mucho tiempo atendimos la tienda los fines de semana, que era cuando más vendíamos. Y en el momento en el que Arturo ya pudo empezar a recibir un sueldo, porque obviamente por mucho tiempo no, ahí fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Ya ven. Puedes soltar todo el tuyo y creo que vas a dar mucho más valor si tu 100% está aquí. Porque
como te decía, Arturo es muy bueno para toda la parte financiera, pero toda la parte de marketing y de selección de productos, del catálogo, de la comunicación, pues yo le ayudaba muchísimo y sí necesitaba que yo estuviera ahí. Entonces, pues poco a poco, la verdad es que yo no quería, pero literal el proyecto me enamoró, porque si hubiera sido lo de las misceláneas, sí, o sea, te hubieras metido. No me hubiera metido nada, pero fue impresionante cómo literal me fue enamorando, me fue enamorando y yo quería pasar mi tiempo ahí, o sea, quería aportar, sentía que tenía mucho que aportar y sí, que cada vez me fui más hasta que dijimos, bueno, sin querer queriendo, acabamos los dos juntos ahí. Es que creo que hay un intangible en la toma de decisiones, que tú, Arturo y tú son personas de Excel, pero creo que a la hora de lanzar un negocio, la convicción y la intuición Sí. juegan un papel a veces mucho más importante. Sí. Decir, sí lo veo, yo sé por dónde va, nadie lo entiende, Sí. los números hacen sentido, pero si tú no te conectas realmente desde el gut, digamos, con el proyecto, no va a suceder. Sí. Entonces, los dos estaban en el mismo canal. Ahora, Sí. te vas a trabajar con tu esposo. Cuéntame un poquito en la vida personal, ya dentro de casa, cómo, y digo, llevan 8 años haciendo ya este proyecto juntos. Sí, llevamos. ¿Cómo lo manejan? ¿Dónde es donde chocan? Sí. ¿Cómo dejan la chamba fuera de la casa? Sí, llevamos 8 años con este proyecto, llevamos 12 años de casados y 22 de relación. Entonces, pues hemos tenido muchas facetas. Más de la mitad de tu vida. Sí, ya es más de la mitad de mi vida. Y la de él, que antes me molestaba y ahora ya también. ¿Eres más grande tú que él? No, pero él ya llegó al punto. O sea, yo llegué antes, claro, a más de la mitad y ahora ya llegó también. Al revés. A ver, si alguien me hubiera preguntado, o sea, es que mucha gente me pregunta y me dicen, ¿cómo le haces? Es que yo nunca podría. Sí. Y yo hubiera sido esa persona que hubiera dicho, es que yo nunca podría. Pero no sé, o sea, hay cosas que sí sé, hay muchas cosas que no sé, pero simplemente se da. O sea, hacemos un gran equipo juntos. O sea, creo que él sabe en qué soy yo muy buena y yo sé en qué él es muy bueno y nos apoyamos muchísimo. O sea, como que hemos sabido mantener ambas cosas fuera, pero no somos como otras parejas con las que hemos platicado que nos dicen, no, es que nosotros cruzamos la puerta de la casa y toda la chamba se queda fuera. La verdad es que para nosotros no, o sea, estamos todo el tiempo juntos, o sea, vamos a la escuela, bueno, sí, a la escuela de los niños, pero vamos a la oficina muchas veces, o sea, el 80% de los trayectos a la oficina vamos juntos, nos regresamos juntos, nuestra oficina es junta, o sea, no tiene pared, están los dos escritores, estamos juntos, en la mayoría. ¿Cuáles son los roles? O sea, ¿él es el director general o pues estamos como co-CEOs, o sea, yo veo más, o sea, yo estoy como directora de marketing, yo me encargo mucho más de marketing y nuevos productos. Y él se encarga y operaciones, mucho más finanzas. de la parte de como finanzas, operaciones y expansión, porque él ve todas las aperturas, o sea, encontrar los locales y todo ese proceso. Y cuando hay algún desacuerdo, ¿tienen algún tipo de consejo directivo o de comité donde se echan un volado? Nos echamos un volado. Yo he aprendido y creo que así como lo que más me ha servido es, de verdad, escoge tus batallas. O sea, como que hay veces que vale la pena echarte el round y hay muchas veces que no. Y la verdad es que la mayoría de las veces no lo vale. ¿Sabes qué pasa? Tenemos valores súper similares y yo creo que también por eso nos llevamos muy bien. Y cuando tienes valores tan similares y las metas, o sea, las metas que tenemos son iguales y las tenemos muy claras. No es como que él quiere jalar para un lado y yo para el otro. Desde un principio sabíamos hacia dónde queríamos ir y lo que tenía que pasar para llegar a ese momento. Entonces, las decisiones a veces pareciera que no, pero son muy fáciles de tomar. Cuando tus valores son como los tienes tan adentro y te conoces tan bien, la toma de decisiones es muy fácil. Suena difícil, pero no sé cómo explicarlo, pero los dos estamos muy conectados en lo mismo, no sé, o sea, yo he visto casos en donde a lo mejor un inversionista quiere sacar más dinero antes y un inversionista quiere más invertir en el futuro y entonces ahí es donde empiezan a chocar porque uno quiere extraer la mayor cantidad de valor en un principio para poder vivir mejor y él y yo lo tenemos muy claro, entonces no hay choques de ese tipo. Y algo que también nos ha servido mucho es que siempre hablamos de tanto la parte personal como la parte del negocio, pero hay momentos en donde o él o yo no estamos en el mood. Y entonces sabemos mucho decir como, ahorita no quiero hablar de eso. Y el otro lo tiene que respetar. Y hay veces que sí, y los dos estamos en el mood y entonces salen pláticas muy padres y salen ideas muy padres, pero de repente estamos en un viaje
Y digo, es que ahorita no quiero hablar de eso, o sea, quiero desconectarme. Y él respeta esos momentos y yo respeto. O sea, como que para nosotros cuando decimos no quiero hablar, ya no se dice una palabra más. O sea, se dice, ya se acaba esa conversación y se sigue con algo más. Entonces, hemos sido muy respetuosos de esos momentos, pero también hemos encontrado momentos de familia en donde salen muy buenas ideas. Y no porque estamos con los niños o no porque estamos en una mesa familiar, si se nos ocurre algo y queremos comentar algo, no tenemos como esa regla de, no, ahorita no estamos en la oficina. La verdad es que no. Oye, las cosas han cambiado porque antes empezaron él y tú, los dos libres, los dos sin riesgo, los dos aventándose a la aventura, y ahora ya tienen 2 hijos. ¿Cómo cambian los roles o cómo cambia esto en su dinámica de trabajo? O sea, creo que ha sido muy padre porque Arturo es un papá súper, súper involucrado. O sea, sí tenemos roles que platicamos y que los dos estuvimos de acuerdo, pero ha sido también muchas cosas de las que hemos hecho en estado natural han sido teniendo esta visión de cómo queremos que se vea nuestra vida y cómo la queremos vivir. Y muchas decisiones y muchas cosas que hemos construido han sido para que nos permita tener esa vida que nosotros queríamos tener en balance y en familia. Entonces, eso ha hecho muy fácil ciertas cosas. Como que por naturaleza, obviamente, yo siendo mamá, pues tengo otro tipo de responsabilidades. O sea, él no le puede, si yo le estoy dando leche, pues él tampoco puede ayudar mucho en ese tipo de cosas. O es obvio que como mujer de repente tienes ciertas cosas que los niños van a jalar más contigo. Entonces, cuando nacieron los niños, yo sí le dije, yo sí quiero trabajar medio tiempo, o sea, o mínimo tener las tardes para estar con ellos. Y él claramente, al ser sus hijos y querer que estén bien cuidados y con la atención y todo, fue algo que me dijo 100%. O sea, de hecho, cuando nacieron, me dijo, ¿quieres que busquemos a una directora de marketing para que tú te puedas tomar un tiempo? Y la verdad es que no me tomé ni un día porque yo decía, es que no lo puedo soltar, este también es mi bebé. Claro. O sea, estado natural también es mi bebé y no quiero que nadie más lo tome y, o sea, me gusta. O sea, para mí no es, o sea, obviamente es un trabajo, pero no me pesa, ¿no? Entonces yo dije, tengo que encontrar una manera de poder balancear las dos cosas y que las dos cosas convivan, porque ambas cosas las quiero y tengo que encontrar que las dos funcionen. Entonces, pues sí, contestando un poco tu pregunta, sí trabajo yo un poco menos, trabajo a veces hasta las 3 de la tarde y él muchas veces se sigue, pero sí tratamos en la tarde y el fin de semana estar al 100% con los niños. Y nada más quiero regresar rápido para llegar al punto donde están ahorita, que ya tienen 42 sucursales, que ya tienen la tienda en línea, pero esto nace como un brick and mortar, digamos. Siempre nace con la intención de tener espacios físicos. Sí, o sea, siempre nació, pero sabíamos que a fuerza teníamos que complementarlo con la tienda en línea. Y de hecho, eso sí, yo estaba muy necia porque yo venía de haber lanzado la tienda en línea de mi papá y de haberme tuve muy malas experiencias de fraudes, de desarrolladores, me la pasé muy mal. Entonces traía como muy mal sabor de boca y yo le veía tanto potencial a este lugar físico en donde para mí era mágico y era una experiencia de compra increíble, y traducirlo a línea me costaba trabajo, o sea, me costaba mucho trabajo verlo. Y Arturo estaba muy necio en que decir, no, es que tenemos que encontrar una manera en que la gente pueda comprar igual en sucursal que en línea. Tenemos que hacer que la gente pueda comprar a granel, que si quiere comprar 1 gramo o 15 o 18 lo puede hacer. Y él tenía esta idea de enviar en envases y que se los regresara. Entonces como que lo tenía algo muy específico. Entonces yo decía, no, o sea, si a lanzar una tienda de ropa fue difícil, estamos hablando de 2017, ahorita ya no está tan difícil, pero yo lo veía como imposible. Y él me dijo, lo voy a hacer. Y de verdad salió en una noche. Él se encerró, me acuerdo perfecto, se encerró en la oficina. ¿La hizo él? Él en una noche en Shopify. ¿Él lo hizo, Steph? Él. Wow. Él. O sea, en una noche al rey estábamos vendiendo, o sea, promocionándola y vendiéndola. Y pues sí, o sea, él no quería sacrificar parte del valor, de los valores o de la forma de vender, que era vender a granel. Y al día de hoy tú puedes comprar el 100% de los productos que vendemos en las tiendas y los puedes seguir comprando a granel. No hay un mínimo de compra, puedes comprar la cantidad que tú quieras. Y ha sido todo un reto, pero se logró. Pero a ver, abren la tienda de la Roma. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál era la expectativa y cuál fue la realidad? Abren esa tienda Abrimos hermosa. La primera tienda, la verdad es que quedó súper linda. Bueno, yo la veía súper linda, tiene como su charm. Y la verdad es que gracias a Dios nos fue muy bien. Pero la gente que iba pasando, o tú, marketera, ¿cómo comunicaste? Sabíamos que en un momento, concepto? o sea, cuando abrimos, sabíamos que Instagram iba a ser nuestra arma más poderosa.
Ujú. Entonces, desde antes de abrir, empezamos a hacer mucho ruido en Instagram, sin meter nada de publicidad, simplemente abriendo nuestra Ujú. cuenta. Empezábamos a subir contenido. Digo, en su momento eran puras fotos, no sé qué, habían reels, Ujú. no existía nada de eso, era Instagram hace 8 años. Ujú. Pero empezamos a subir ¿Fotos de muchas. recetas o qué hacías? No, eran más fotos como de los productos, y hablábamos de los productos y del granel, y nos empezó a seguir gente. No muchísima, pero me acuerdo así festejar los 200 seguidores. Me acuerdo que llegamos rápido a los 200 seguidores y era como wow. Entonces, ahí lo empezamos a promocionar mucho. Y pues sí, había gente que pasaba y gente que pues nos había empezado a seguir en Instagram, iba, se empezó a correr la voz. Y chistoso, pero hicimos un video muy, 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 muy casero. O sea, sí le pagué a alguien, pero me acuerdo muy Ujú. poco. Y dije, hoy voy a quemar todas mis cartas. O sea, voy a pedirle a toda la gente que conozco en mi Ujú. vida que reposte el video. Entonces lo subí a Facebook, o sea, lo subimos a nuestra página de Facebook y Ujú. literalmente le escribí a toda la gente que conocía y le dije, ¿te puedo pedir un favor? Dale share. Así Dale se share. hace. Así se hace. Y llegó como a 1 millón de personas ese video. Y pues eso nos ayudó muchísimo y empezó a jalar. La verdad es que los fines de semana se llenaba, había, o sea, sí empezó a haber como cola para pagar. Entre semana pues se caía un poco más, pero se empezó a correr la voz. Ujú. Muchas oficinas que estaban alrededor pues iban a la hora de la comida por un snack o por algo más, y la gente que vivía alrededor pues sí compraba su despensa. El tema de que podías llevar tus envases a la gente se le hacía muy llamativo. Teníamos muchos productos que seguían siendo difíciles de conseguir en otros lados, o sea, toda Ujú. la sección de superfoods, de tener matcha o açaí o Sí, harina de avena, harina de golden milk, almendra, sí, o sea, una sí. variedad gigante de harinas. O sea, entonces sí teníamos, o creo que seguimos teniendo, pero en ese momento era más Ujú. wow, un catálogo muy diferente a lo que podías encontrar en otro lugar. Entonces, pues la gente sí iba desde lejos. O sea, me decía gente, vengo Claro, lo de... haces un Sí, destino, un porque la destino. experiencia del lugar Como sigue siendo como es ahorita, o la experiencia de la tienda idéntica. idéntica. Sí, la verdad es que eso ha sido algo que hemos cuidado mucho y que a la gente le gusta mucho la experiencia. Cuidamos muchísimo, todo está muy pensado, nada es casualidad. O sea, nos desvivimos porque la gente tenga una gran experiencia dentro de las sucursales. Desde, digo, el olor se da por sí solo porque Ujú. es el olor de los Sí. productos, pero tiene cierto olor que la gente ya reconoce porque pues la mezcla de las especias y todo. Pero sí buscamos este lugar en donde la gente vaya y se divierta, que sea este lugar donde la gente pueda conocer nuevas cosas, la gente puede probar lo que quiera. Eso te quiero decir porque yo te voy a dar mi experiencia como consumidor y porque Sí. voy bastante seguido a Sí. tus tiendas, particularmente. Siempre que me las encuentro tengo que entrar a comprar algo, manguitos, Ay, qué bueno. guayaba enchilada, la fresa enchilada, todo me encanta. Pero ¿pensarías que es un concepto que podría ser imponente? Porque normalmente los lugares que tienen cosas a granel están así, ¿no? La gente de la tienda te está viendo para que no agarres nada. Y aquí entras y cada vez que entro me ha pasado que la persona que atiende en la tienda me dice, ¿qué quieren probar? Y eso se me hace que es el servicio, la experiencia del cliente te invita a, ay, a ver, enséñame esto, ¿no? Como dices, no entiendo qué es la matcha, ¿me dejas probar? Sí, y te dan tu vasito para Sí, que tu vasito. pruebes. Entonces, obviamente sales de ahí con todo. Bueno, ya hasta tienen ya shampoos, Sí, jabones, ya se sí. metieron en toda una línea de higiene. personal care, ¿no? Sí, exacto. Pues para nosotros era muy importante la experiencia y que la gente se sintiera en confianza y que le gustara ir, ¿no? Entonces sí diseñamos todo un servicio al cliente, o sea, muy enfocado en que justo, o sea, la gente luego cuando va a estos lugares de granel siente que se lo tiene que robar para probar. Ujú. Y entonces Ajá. que no me Ajá. vean y voy a meter la mano. Y queríamos hacer, o sea, como cambiar esa connotación. O sea, queríamos cambiar Exacto, eso. O sea, y queríamos exacto. que la gente al revés se sintiera en confianza de decir, quiero probar todo, Ujú. y que el staff estuviera capacitado para decirles, claro, puedes probar lo que quieras, Ujú. puedes hacer todas las preguntas que quieras, puedes tener toda la información que quieras. Y creo que eso también ha sido increíble porque lo que te decía, muchas veces la gente no compra ciertas cosas porque no sabe si le va a gustar y tiene que comprar un paquete gigante. Y entonces aquí es como que la gente, desde la pregunta, ¿no? Como, oye, ¿a qué sabe? O sea, oye, ese mole, ¿cómo es? No sé. Y lo más fácil es, en vez de que te platique, pruébalo, ¿no? En vez de que te diga, no, Ujú. está buenísimo, ¿quieres probarlo? Entonces, pues, lo prueban, se enamoran, se lo llevan, dame poquito. Y el staff también sabe eso, decir, como no presionar que la gente lleve mucho, al revés, invitarlos a que se lleven poco.
O sea, Sí. decirle, llévate poquito, anímate a probarlo y si sí, regresas por más. Entonces a la gente les da como esta seguridad de, oye, no me están tratando de empujar 1 kilo o Claro. están tratando de venderme por vender, sino al revés, están como siendo empáticos en decir, no gastes si es algo que no te va a gustar. Mejor me lo llevo, lo pruebo y si sí, ya regreso por más. Y también creo que eso ha sido clave en que la gente siga regresando y regresando porque se atreve a probar Correcto. cosas, a regresar por más y pues ampliar como sus gustos. Y lo que me parece muy admirable además es que han logrado mantener ese servicio y esa experiencia, o sea, conforme han abierto tiendas, porque luego, ¿no? Cuando empiezas a crecer, se te sale de control la operación o empiezas a perder estos detalles de calidad, de cercanía, de servicio al cliente. Y eso para ustedes se nota que ha sido prioridad. Lo han mantenido conforme han ido creciendo, que no es lo mismo tener una tienda donde están tú, Arturo, Sí, atendiendo, allá estar desde un corporativo. ¿En qué momento tienen ya una oficina como tal? Ay, tuvimos oficina como hasta después de la pandemia. O sea, antes de la pandemia estábamos Arturo y yo ahí, luego, no mentira, sí rentamos un cuarto en una casa en en las Ok. Lomas. Una señora rentaba como una Ajá. oficinita en su casa que le sobraba y ahí estuvimos y éramos 3 personas. Eh, y luego estuvimos como otra persona tenía espacios disponibles en su oficina y rentó como un espacio y ahí estábamos creo que 4 o 6 y el CEDIS pues lo tenemos hace como, yo creo que 6 años. No, no es cierto, mentira, como 4 años. Oye, Steffi, dime algo. Hasta el día de hoy, ¿cada peso invertido ha venido de ustedes? ¿Ha sido Friends and Family? ¿Ya tienen inversión externa? ¿Cómo han fondeado ustedes este emprendimiento? Cuando empezamos Arturo y yo completamente solo con esos 3 meses que te Wow. platicaba. También una historia muy chistosa fue que antes de regresarnos a México, Arturo había aplicado para una tarjeta de crédito y se la aprobaron y en Estados Unidos también es demasiado fácil todo el tema de crédito, tanto personal como para empresas, pero le dieron una tarjeta de crédito que tenía 2 meses para pagarla. Y entonces con esa tarjeta de crédito compramos todo el inventario de la sucursal. O sea, no teníamos dinero para hacer esa inversión. Entonces me dijo, pues voy a usar la tarjeta. Tengo 2 meses para pagarla. En una de esas, si tenemos mucha suerte, en esos 2 meses ya vamos a haber vendido este producto y vamos a tener el dinero para pagarla. Claro. Entonces, pues fue con una tarjeta de crédito que compramos casi todo el inventario. Y más adelante también otra experiencia que tuvimos, porque llevábamos como 2 años, que fue la primera vez que tuvimos que pedir un crédito, pero fue más porque nos empujaron más allá de que lo quisimos hacer. Pero nos vaciaron nuestra cuenta de cheques, o sea, nos las vaciaron. Todo el dinero que teníamos nos lo robaron. Nos robaron una chequera y... ¿Cómo? Sí, o sea, fue un tema terrible. Pues teníamos una cuenta en un banco. Arturo pidió una chequera y le entregaron la chequera sin 2 cheques y no se dio cuenta. Y fue alguien del banco que sabía perfectamente las firmas, sabía el monto y la vació por completo. Y entonces un día y aparte nos dimos cuenta porque firmamos una sucursal, de hecho fue la de Prado Norte. Y la señora de la sucursal, bueno, la señora que nos iba a rentar, nos habla y nos dice, oye, me acaban de rebotar el cheque porque no tiene fondos. Y Arturo, imposible, claro que tiene fondos. No tiene fondos. Se mete Arturo a la cuenta y literal habían de que... No te creo. 80 centavos. Entonces ahí pues no teníamos para pagar la nómina, para pagar el depósito del local que no queríamos perder. Entonces ahí sí tuvimos que sacar el primer crédito con Asofom para poder como empezar otra vez, ¿no? Y que no como que pausáramos. ¿Cómo no te congelas, no? En ese momento. Híjole, sí me congelé. Arturo se congeló más que yo. Yo como que en esas situaciones de estrés soy mucho más resolutiva. Como que a mi cabeza empiezan a salir como, no te voy a decir miles de ideas buenas porque obviamente no son buenas, pero me empieza a burbujear como muchas alternativas. Arturo como que en un momento entró en shock y luego fue como, a ver, sí, solucionemos, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer? O sea, sentarnos a llorar no es una opción, ¿no? Tenemos que pagar la nómina mañana, o sea, ¿qué hacemos? Entonces, pues nos movimos, o sea, como que la verdad, sí empiezas a agarrar callo para ese tipo de cosas, de decir, es que no te pueden tumbar este tipo de cosas, o sea, esto no puede ser lo que termina con tu negocio.
Entonces, pues sí, en ese momento sacamos un crédito con Asofom y ya más adelante, digo, al ser Arturo financiero y tener como toda esta, o sea, tiene muchísima experiencia, la verdad sí nos hemos fondeado con mucho crédito. Hemos conseguido buenos créditos bancarios con buenas tasas. Tenemos buenos bancos que nos ha ayudado muchísimo. Yo en un principio le tenía pánico a la deuda. Sí. Pánico. Yo creo que a él se le quitó un poco este miedo al haber analizado tantas empresas gringas en donde están súper endeudadas, pero es una deuda saludable. Y a mí me daba mucha paz que, o sea, siempre que agarramos un crédito nuevo, o sea, es un crédito que está muy bien pensado y que es, o sea, sabemos hasta dónde tenemos la capacidad de endeudarnos para seguir creciendo. Y la verdad nos ha ido muy bien con eso. O sea, hemos podido pagarlos y hemos podido volver a sacar créditos más y más y más grandes. Y la verdad ha sido para nosotros muy buen aliado. Y hace como año y medio hicimos la primera ronda de Friends and Family. Bastante chiquita, pero ha sido la primera vez en la que hemos tenido inversionistas. Seguimos siendo Arturo y yo mayoritarios, pero pues sí, ya tenemos un par de inversionistas. ¿Y está en el objetivo, tanto tuyo como de Arturo, vender Estado Natural en algún momento o no? Sí. Pues no sabemos qué queremos hacer. O sea, sí lo sabemos, pero tienen que pasar ciertas cosas. Entonces, ahorita estamos como muy concentrados en el camino en el que tenemos que tomar y las cosas que tenemos que hacer para llegar. Y lo pregunto porque cambia todo. Decir, no, yo quiero quedarme con esta empresa y crecerla hasta que mis hijos la hereden. Sí. Creo que la estrategia de negocio es muy distinta. ¿Sabes qué? Sobre todo nos ha ayudado a todas las decisiones que tomamos a tomarlas como bien en caso de que queramos hacer eso y preparar al negocio para que eventualmente esté listo. Entonces, eso ha sido muy bueno porque hemos tomado decisiones, como que todas las decisiones han sido decisiones correctas. No, o sea, no correctas en el sentido de que si nos equivocamos o no, sino pensando en tener siempre la empresa lo más ordenada posible. Correcto. Y eso, digo, nada más ahorita me acordé, ¿no? En un par de emprendimientos que he hecho yo en el pasado, hubo uno particularmente que tenía todo el potencial del mundo, que encontramos un espacio en la categoría o chance lo creamos y fue un proyecto de marketing puro, Steph. Era un proyecto de una marca que realmente conectó, que hicimos mucho marketing digital, que fue una marca como muy, muy nativa digital también en productos de consumo. En fin, al final, por azares, teníamos una estrategia de salida donde veíamos que alguien nos iba a comprar y nos volteó a ver un grupo grandísimo mucho antes incluso de que esperáramos o de que saliéramos o de que estuviéramos realmente en todos los retailers. Y por no tener como todo ordenado administrativamente y por no tener un buen sustento financiero y haber tomado decisiones de deuda que no podíamos solventar. O sea, sí que importante es porque te pueden llegar estas oportunidades, lo que siempre has soñado como negocio y se te pueden caer y se nos cayó a nosotros este deal. Entonces admiro mucho y creo que sí es para tomar nota de decir, si tienes esa estrategia hay que tener todo súper claro y bien fundamentado y los números en orden y los registros de marca y todo, porque si no, pues trabajas para algo y luego no se da y te dejan una me encantaría decirte que está todo al 100, pero a lo mejor y no. Pero sí lo hemos cuidado mucho. Sí. Y entonces nada más abren esta tienda de la Roma. Les empieza a ir bien. Empiezan a abrir más tiendas. Viene pandemia. ¿Y qué pasa? O sea, ¿en algún momento pensaron en cerrar o cuál fue la reacción de ustedes ante la situación? Sí, yo creo que fue de los momentos más difíciles porque yo juré, o sea, no existía en mi cabeza una posibilidad en donde con una pandemia mundial pudiéramos tener una tienda de granel abierta. Decía, es que la gente, o sea, uno no va a salir de sus casas, pero luego si salen no van a querer comprar algo que está abierto, o sea, porque al final no es un empaque hermético en donde, ¿no? Y con tanta desinformación, decía, claro que nadie se va a parar en las tiendas, vamos a tener que cerrar, o sea, yo lo vi en mi cabeza y dije, ya estuvo padre, pero aquí se acabó. Déjame volver más a hablar Arturo. A Hasbro, a ver si. A ver si me reciben de regreso. Sí. Más Arturo, me acuerdo perfecto ese día. El día que hubo el primer caso en México, nosotros ya habíamos ido a ver un CEDIS para movernos y era una decisión pues súper importante para nosotros porque
pues involucraba ya un gasto mucho más grande, pero era lo que nos iba a sostener para poder tener el crecimiento que queríamos. O sea, era un gasto que teníamos que hacer para poder tener un espacio más grande, para poder seguir creciendo, pero pues en su momento era una decisión complicada. Pero ya lo habíamos decidido, ese día íbamos a firmar y Arturo me venía diciendo, es que va a venir una pandemia, no porque él fuera oráculo. Sí, pero seguía mucho la noticia de fuera de México, ¿no? Me decía, es que eventualmente va a llegar a México, esto va a llegar a México. Pero yo me imaginaba como, o sea, va a llegar y va a durar 2 semanas y no va a pasar nada. O sea, como que decía, es que estás exagerando. Yo me acuerdo hasta una conversación que tuvo Arturo con mi papá, y mi papá de verdad yo creo que le dijo, híjole, este tipo ya está, órate, o sea, la está perdiendo. O sea, porque Arturo decía, es que va a cerrar el mercado, va a cerrar todo. Entonces, ese día íbamos a firmar nuestra bodega y literal teníamos, no sé, cita a las 10 de la mañana para firmar. Ya estaba, o sea, contrato hecho, todo. O sea, era nada más la firma. Y Arturo se despertó y me dijo, no puedo firmar. Y yo, ¿pero por qué? Porque va a llegar la pandemia a México y vamos a cerrar. Y yo, no, a ver, espérate, tranquilos. Es que si no firmamos esto, se nos cae. Y a ver cuándo vamos a volver a encontrar algo así de bueno. O sea, no puedo firmar. Me da muchísima pena. Perdón, le habló al dueño de la bodega y le dijo, ¿vas a decir tú que yo estoy loco? Pero no puedo firmar. Y el tipo efectivamente le dijo, ¿estás loco? No, pero no puedo firmar. Y no firmamos. Acabamos firmando después, pero sí cayó la pandemia y pues sí cerraron todo 2 semanas y fueron semanas terribles para nosotros. O sea, fue, para todo mundo. Sí. Pero la incertidumbre, ¿no? De no saber ni cuánto, ni cuándo, ni... Sí, y sobre todo, primero cerraron las 2 semanas que pues nadie salió, pero nosotros teníamos que seguir pagando renta, nóminas, sin generar un peso. Y luego se nos vino la gente encima, porque toda la gente que trabajaba para nosotros, sobre todo la gente de staff que estaba en las sucursales, era como, no, yo no quiero trabajar, yo no me voy a exponer. Sí. Y era como, te entiendo, porque entiendo que nos tenemos que cuidar, pero es que si tú no trabajas, yo no tengo con qué pagarte. Sí. ¿No? Y entonces fue un momento como bien difícil de ser muy dura. Porque me acuerdo en ese momento no éramos tantos, entonces todavía teníamos un grupo de WhatsApp con todo el staff. No sé, habríamos ido, la verdad no me acuerdo, pero pon tú que 40 personas, no sé, 20, 40 personas. Y pues todos tenían una opinión y más atrás de un celular, ¿no? Porque a lo mejor en persona no, pero entonces decían, es que ya platicamos y todos no estamos de acuerdo. Y es como, en ese momento fue dificilísimo porque yo tuve que literal poner la restricción de que la gente pudiera comentar en ese chat, porque es como, a ver, es que no está votación. Sí. Simplemente, si no se abren las tiendas, no tenemos con qué pagarles. O sea, y fue bien difícil porque sí fue como, a ver, al final del día es una decisión personal. Si tú no quieres exponerte, y lo entiendo, o tienes a alguien de riesgo en tu casa y no quieres exponerlo, tú tienes que tomar la decisión de no seguir trabajando. Pero mientras a nosotros nos permitan tener las tiendas abiertas, nosotros necesitamos gente para trabajar. Y pues, Arturo y yo nunca nos encerramos porque decíamos, la gente tiene que ver el ejemplo de que nosotros también estamos ahí. Porque, decir a ustedes, expónganse y nosotros en nuestra casa cuidados. Y pues no, fue muy chistoso porque justo nos cerraron y dijimos, a ver, si logramos sobrevivir, porque estaba todo muy negativo, pero en caso de que logremos sobrevivir, necesitamos adaptarnos y necesitamos hacer cambios para que la gente se sienta en confianza de poder ir a la sucursal. Y me acuerdo perfecto, donde vivíamos teníamos un balcón, como un ventanal muy grande, y agarramos plumones de pizarrón y nos pasamos horas escribiendo en el pizarrón como todas estas ideas de qué podíamos hacer para sobrevivir. O sea, cómo podíamos hacer el tema de delivery, o sea, qué podríamos hacer para... porque pensamos que todo se iba a volver digital. Nosotros no pensamos que nos iban a dejar estar abiertos. Entonces dijimos, o sea, si queremos seguir vendiendo, va a ser tener a lo mejor las tiendas cerradas y que la gente haga su pedido y nosotros llevárselos o que los recogieran. Entonces, ideamos todo un plan de cómo nos íbamos pues sí, cómo nos íbamos a adaptar. Exacto. Sí. Al final resultó que pues sí pudimos mantener las tiendas abiertas, lo cual fue una gran sorpresa. Tuvimos que hacer muchas modificaciones. Una de ellas, obviamente, limita el número de personas que podía estar en la sucursal, obviamente el uso de cubrebocas, poner toda la regulación que pedía el gobierno. Quitamos las palas para que la gente no tuviera que tocar la misma pala y entonces pusimos un contenedor de palas limpias, un contenedor de palas sucias, pusimos guantes. O sea, tratamos de pensar en decir, a ver, si yo soy un consumidor que tiene miedo, pero
me rifo ir a una tienda, Ujú. ¿qué es lo que me va a hacer que yo me sienta en confianza de comprar ahí? Ujú. Entonces, hicimos todas estas cosas. Entonces, la gente se ponía su cubrebocas, se ponía sus guantes, agarraba su pala que pues nadie más la había Ujú. tocado. Cada ciertas horas sonaba una alarma, sacábamos a la gente, limpiábamos, sanitizábamos. Entonces, todas estas acciones hizo que la gente tuviera como la confianza de sí ir. Y pues poco a poco, la verdad es que nos recuperamos y acabó siendo un muy buen momento para nosotros la pandemia. Es que sí, justamente, y lo pregunto no tanto por la pandemia como tal, sino porque siempre salen cosas que se convierten en oportunidades, si Sí. las vemos, ¿no? En una conversación pasada en uno de estos podcasts decían, siempre hay oportunidades para todos, pero pocos las ven. Sí. Entonces, entender que algo como una pandemia te tiene que obligar a reinventarte y la respuesta no siempre es, ya, se acabó, cerrar, ¿no? Y creo que como 100%. emprendedores no puedes tirar la toalla con cualquier cosa. 100%. Ya creo que tú tienes una capa gruesa Sí. de resistencia ante también retener talento, conseguir al personal, todo eso, conforme más creces, pues es como más retador se va volviendo. Sí. Dime algo, ¿te acuerdas de algún un buen consejo que te hayan dado y un muy mal consejo que te hayan dado en este mundo del emprendimiento? A ver, creo que un buen consejo, y no sé si es consejo, pero es más como una metodología. No es metodología, pero es una filosofía de tomar decisiones con el 70% de la información. O sea, y es algo que dijo Jeff Bezos. Y es algo que Arturo todo el tiempo nos los dice y a toda la gente que trabaja. Y en un principio como que yo no lo entendía, pero cada vez hace más sentido y cada vez lo aplicamos más. Y es no esperarte a tener el 100% de la información para poder tomar una decisión. Siempre para nosotros es muy importante movernos rápido y accionar muy rápido. Nosotros vamos muy, muy rápido. Entonces, cuando tienes el 70% de la información, te avientas a tomar una decisión que sabes que hay una probabilidad de que no sea completamente correcta, pero como estás reaccionando tan rápido, también tienes mucho tiempo para cambiar el camino en caso de que no. Entonces, eso ha sido muy bueno, ha sido algo que nos ha dejado crecer rápido y tomar decisiones rápidos porque pues no te esperas, no se te va la vida y no te esperas a que te conteste uno y que te diga el otro y que el otro tenga la información y que te entreguen la gráfica. Es como, a ver, tengo el 70% de información. ¿Qué creo que debo de hacer? Y si no va por ahí, tienes también otra vez como esta capacidad de reaccionar rápido. Entonces, creo que eso ha sido algo que nos ha ayudado mucho. Y el peor, tampoco es consejo, pero mi abuela toda la vida tuvo una tienda de ropa, igual, emprendedora de 1000 años. Pero tenía una tienda y la trabajó sus 80 años de vida. Bueno, o sea, estuvo en esa tienda, no sé, yo creo que trabajándola 65, 70 años. Y cada vez que le decíamos, ya, vente a comer, vamos a pasear, decía, el que tenga tienda, que la tienda. Y yo crecí con eso, porque era como si tú quieres tener una tienda, tienes que estar ahí al 100%. Cuando empezamos a hacer Estado Natural y dijimos, a ver, esto no es una tienda, o sea, queremos hacer una cadena. Exacto. ¿Cómo vamos a hacer para el que tenga tienda que la tienda? O sea, ¿cómo me clono? ¿Cómo me clono? ¿Cómo me divido entre la cantidad de sucursales que quiero hacer? Sí. Y en ese momento fue Arturo y yo dijimos, no, o sea, necesitamos idear una manera en la que el negocio pueda jalar y pueda avanzar sin la necesidad de que estemos tú y yo aquí. O sea, necesitamos crear procesos, construir bases, contratar a las personas correctas, tener una cultura correcta, unos valores correctos que nos ayude a que tú y yo no tengamos que pisar una sucursal para saber que está funcionando y para saber en qué está todo el negocio. Entonces, no es que haya sido un mal negocio, mal consejo, pero sí es algo que si yo lo hubiera seguido, que trascienda a los fundadores es lo que hace que sobreviva al tiempo. Sí. Entonces, totalmente de acuerdo con eso. Sí. Y ya nada más quiero tocar un último punto, porque me parece muy interesante lo que han hecho en redes sociales. Tienes más de 200,000 seguidores en las cuentas de Estado Natural. ¿Cuál crees que ha sido la clave del contenido para tener a la gente ahí no solo siguiéndote, sino realmente interactuando con los contenidos que generan? A ver, creo que nos hemos atrevido a hacer cosas muy creativas y muy diferentes. Yo siempre le digo a la gente que se divierta y les digo que a diferencia de un corporativo gigante en donde hay tanta burocracia y tantos lineamientos, aquí no existen. Entonces, siempre hemos buscado romper paradigmas y hacer cosas diferentes. Todas las campañas que tenemos siempre son campañas, bueno, desde mi parecer, son campañas muy creativas, cosas que no se ven en otros lugares, muy juguetonas, muy, muy locas de repente. Y eso hace que la gente como que siga queriendo regresar a ver qué más cosas nuevas hay o qué contenido nuevo hay. En un principio, cuando empezaron todas las recetas, pues
Entonces, nosotros necesitábamos enseñar a la gente cómo comprar nuestros productos y que no se sintieran intimidados al ver cosas que nunca habían visto. Entonces, fue a través de las recetas en donde les enseñábamos o los tratábamos de educar a usar una variedad de cosas que no tenían en su casa. Entonces, en un principio fueron las recetas. Nos ayudaron muchísimo y fue algo que metimos mucho. Hoy en día ya con los Reels pues tratamos de usarlos para compartir un poco de la experiencia y de los nuevos productos que hay. Entonces sí, este tipo de campañas, por ejemplo, ahorita tenemos la campaña de Machamanía, que, o sea, desde el nombre es como algo divertido y es como... tratamos de tener como estos in and outs de productos que la gente les atraiga, les intrigue, se les haga divertido, son cosas que la gente nunca ha probado. Entonces como que nos da mucha, bueno, a mí me encanta porque me da como mucha capacidad de ser creativa y de hacer cosas diferentes y de tratar, experimentar cosas. Y pues eso es lo que creo que a la gente le gusta y por lo que la gente regresa y nos sigue y está ahí. Y por último, antes de que prendiéramos realmente este micrófono, estábamos hablando de un libro que leíste, que les ha dado como mucha base para operar el negocio. Cuéntanos un poquito de eso, que creo que es un buen consejo. Es un libro que se llama Traction, es una metodología de trabajo. Llegó por así de azares del destino, llegó a que lo conociéramos, escuchando justo un podcast de Shopify Masters y lo leímos, nos hizo sentido y dijimos, órale, vamos a aplicarlo, ¿no? Y es una metodología, digo, tiene varias partes, es muy interesante, pero una de ellas, que es la que más usamos, es la manera en la que vamos nuestras juntas y la manera en que la gente sabe qué hacer. O sea, antes de eso nosotros sabíamos que teníamos que contratar gente que fuera muy independiente y gente que supiera trabajar sola, por lo mismo de que no podíamos nosotros dividirnos y estar persiguiendo a la gente. Y esto hizo mucho sentido porque es una junta que a grandes rasgos tienes semanalmente con tu equipo, en donde primero inician 5 minutos en donde puedes dar cualquier tipo de noticia. Después tienes un scorecard en donde cada área tiene sus principales KPIs. Entonces, es increíble porque es un pantallazo de lo que pasó la semana sin tú tener que estar al pendiente de todo, pero con que estés en esa junta, en esos minutos en donde cada responsable del área lee sus principales KPIs, te da muchísima información porque sobre todo es un archivo que todos tienen abiertos y vas viendo las semanas anteriores. Entonces, pues sí tienes un comparativo de todas las áreas, desde ventas, transacciones, ticket promedio. Vemos también la parte de empleados, cuántos empleados hay, la retención, en la parte de cadena de suministro, vemos cuántos kilos se han cargado, cuántos kilos se distribuyeron, cuántas órdenes de compra se fincaron. O sea, realmente ves muchísimos datos, pero es muy bueno porque no comentas nada, solamente los lees. Entonces, pero todo el mundo los puede ver. Todo lo mundo cual también hace que, ¿no? Exacto. O sea, que todo el mundo se quiera lucir, pues. Sí, toda la gente los ve y pues toda la gente lee sus números. Entonces, como dices, pues sí, la gente es responsable de sus números. Después del scorecard pasamos a una parte que son las rocas, que el libro habla mucho más a fondo de por qué se llaman rocas, pero las rocas son estas metas trimestrales que se ponen una vez cada 3 meses y cada persona tiene de 2 a 3 rocas, que son pues metas y tienes 3 meses para cumplirlas. Y en este momento de la junta solamente se leen, nadie comenta nada, pero es un recordatorio semanal de que tienes que estar trabajando en esas rocas para poder llegar al siguiente nivel. O sea, bueno, al poder pues llegar a hacer algún cambio, ¿no? Porque sentimos antes de eso, si no, o sea, son estas metas que no tienen un deadline, entonces te pasa la vida y no pasa nada. Y hoy en día esas rocas nos sirven también para evaluar a la gente, porque la gente escoge sus propias rocas, las apunta y tiene 3 meses para cumplirlas y cada semana las lee en fuerte. Entonces te haces dueño de esa meta y al final pues la tienes que cumplir, ¿no? Entonces pasa el momento de las rocas, cada quien lee sus rocas y después pasa a una sección que se llama to-dos, que son todas estas tareas semanales que tú tienes que hacer para poder llegar a tus rocas. Es una metodología, a mí me encanta porque es muy transparente y muy confrontativa. Y sin buscar pelea ni nada, pero es muy confrontativa y es muy, o sea, digo transparente porque toda la gente es como si te pararas a decir si hiciste la tarea o no. Tú tenías que hacer estas 5 cosas, que son tus 5 to-dos, y tuviste toda una semana para hacerlo. Y es como que oso que no las hayas hecho. Entonces, pues es tu turno y mis to-dos de esta semana era tal. Y también es una metodología que es o sí o no.
O sea, no es como, bueno, pero es que le hablé, pero hice... No. Sí, ¿La sí. hiciste o no? O sea, Ajá. ¿se cumplió o no se cumplió? Si no se cumplió, la puedes arrastrar para la siguiente semana, pero pues quieres demostrarle a la gente que sí Claro. hiciste la chamba, ¿no? Y por último, el grueso de la junta son los obstáculos y es donde se habla de cuáles son los obstáculos que tienes para llegar a estas rocas. Y es muy padre porque sobre todo la junta que nosotros lo tenemos los miércoles con todo el equipo gerencial, pues es muy padre porque a pesar de que hay cosas que no le importan a la de recursos humanos o a la de operaciones, pues se sacan temas que al final, pues más cabezas piensan más, ¿no? Que una sola. Entonces se da este momento de discusión de, oye, yo traigo este problema, a ver, ¿qué problema traes? Y es un momento en el que, oye, a ver, entonces para que tú soluciones esto, necesitas que operaciones haga esto, que talento humano haga esto y que contabilidad haga esto. Entonces es como, apunten sus to-dos para la siguiente semana. Okay. Entonces se va cerrando como mucho este ciclo de, a ver, este es el problema que tenemos, cuáles son los to-dos que salen de eso. Tienes una semana para cumplirlos y la siguiente semana se van a revisar. Entonces, a mí me encantó y sobre todo me di cuenta de lo bien que funcionaba cuando tuve yo a mis bebés, porque todo el mundo decía, ¿no vas a dejar de trabajar? Y yo, pues, no, la verdad no, pero con que pueda entrar los miércoles 2 horas a la junta, sé el 98% de las cosas que están pasando en el negocio. Está impresionante. Y eso es increíble, porque no tengo que estar al 100% conectada, no tengo que estarle preguntando y hablando a todo el mundo qué hizo, qué no hizo, qué no hizo. En esa junta se ve todo, es muy transparente. Nadie tiene que explicar nada, o sea, es nada más leer los resultados. ¿Y son documentos de ustedes o usan algún tipo de plataforma tipo Slack, Monday o algo para...? No, o sea, en el libro viene como una guía y son documentos que hemos hecho, o sea, son Exceles, o sea, el Drive, que tenemos el scorecard donde cada quien se mete y lo alimenta. Y no, o sea, o sea, casi usamos todo Google, usamos muchísimo el Drive y usamos muchísimo el chat de Google, sobre todo también para comunicarnos con las sucursales. Pero no, es bastante sencillo, pero funciona impresionante. Está buenísimo ese... Sí. Y digo, tiene muchas más cosas, porque cada 3 meses tienes una junta trimestral en donde esa junta es de todo el día y cada año tienes otra junta y el libro habla mucho de tener tu misión, tus valores, tu meta a 5 años, tu meta a 10 años. Entonces es mucho más robusto, pero lo que a mí más me gusta son estas juntas, porque ya luego cada quien la puede tener con su equipo. O sea, yo esta misma junta con esta misma metodología y estos mismos pasos la tengo con mi equipo de marketing. Entonces son unos KPIs completamente diferentes en donde cada quien, no sé, la persona que ve el newsletter, o sea, yo necesito, o sea, en una sentada yo veo a cuánta gente le llegó el newsletter, cuánta gente lo abrió, cuánta gente le dio clic, cuánto dinero generó y así de todas las áreas de Instagram, de YouTube, o sea, puedo ver los datos en una sentada en 2 minutitos. Entonces, la verdad es que es increíble. Me parece muy admirable lo que han hecho, Steph. Qué bueno que ese año de deadline que puso Arturo al principio funcionó y sigue. A ver, si vendieran la empresa mañana, ¿volverías al mundo corporativo o emprenderías otra cosa? No, sí emprendería otra cosa. Sí, yo creo ya que una vez que lo haces, se ¿no? te vuelve, no regresas. Sí, es que es como esta... Es adictivo. Es adictivo, sí. O sea, es como esta meta o... Es que es un problema resolver todo el tiempo. Te obliga a ser creativa, que de por sí ya eres. Sí, resolutiva. Pero... Ajá. Sí, 100%. Pues felicidades. Creo que, y siempre he dicho, y parte de la intención de este espacio también es promover que haya más de México, más emprendedores, más marcas, más productos. Hay un talento increíble, hay gente que hace las cosas bien como ustedes. Hay mucha calidad detrás de muchas empresas que nacen en México. Entonces, importante que hagamos conciencia de que cada vez que pasen por un estado natural, entren, compren algo, apoyen a los proyectos mexicanos y supieran el valor que tiene de pronto cada decisión que tomamos en el día a día, de las cosas que nos ponemos, de las cosas que usamos en tema de skincare, de los productos que comemos, que apoyemos proyectos que vienen de México, creo que cambiaría todo. Somos un país con una potencia increíble. Sí, de acuerdo. Y si no nos apoyamos entre nosotros, ¿cómo? ¿No? Entonces, felicidades, 100%. Steph. Ay, gracias a ti. Y gracias por venir. Invitarme.